Congresista Violeta, para que termine su intervención. Sí, no, solamente para, digamos, comentar la interrogante de la congresista Andrade. Va a ser en realidad la ley quien detalle eso, ¿no? Pero lo lógico es que el candidato presidencial que quiera a su vez integrar una lista parlamentaria lo hará eventualmente como cabeza de la lista parlamentaria de la región a la que pertenece, porque la votación en ese supuesto se da por representación regional y su domicilio es uno de los requisitos para la acreditación de postulación, así es que ahí no podría alterarse, salvo que si estamos en un sistema bicameral y en el sistema bicameral hay una lista, como se ha propuesto, una lista donde una parte es lista nacional única, cerrada y bloqueada, y otra parte, otro porcentaje es representación regional, en ese supuesto podría integrar la lista parlamentaria para el encabezado de senadores. Gracias, congresista Violeta. Efectivamente, así es, y eso se determina siempre por ley. Doy la bienvenida a la congresista Karina Beteta, al congresista Héctor Becerril, y doy cuenta de la licencia presentada en estos momentos del congresista Richard Acuña, del congresista Mario Mantilla y de la congresista Nelly Cuadros. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Buenos días, presidenta, a los colegas igual. Sí, yo creo que es interesante lo que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, que parece que la reforma viene de un solo lado. Si el presidente del Tribunal Constitucional se ha dado cuenta de eso, nosotros ya lo sabemos hace mucho tiempo. Acá esto viene de un solo lado. Y si la reforma viene de un solo lado, ¿es para que beneficie al lado del frente? No, para que beneficie al lado del que viene. Eso es evidente. Y entonces estamos ahora discutiendo el tema del artículo 90. No hay nada nuevo en el derecho parlamentario, en el derecho constitucional, no hay nada nuevo. Claro, lo que pasa es que este gobierno acaba de llegar y no tienen pues ninguna experiencia política y creen que han descubierto pues la pólvora. El señor primer ministro cree que va a ser historia, que va a pasar a la historia con el tema de la inmunidad, el tema de este artículo. O sea, realmente están en la calle, con el respeto que se merece, están en la calle. Y aquí este artículo 90 ya fue rechazado. Aquí está. El 2009 presentó 2 proyectos de leyes, uno de unidad nacional por iniciativa del congresista Guido Ricardo Lombardi Elías, y otro, una unidad nacional, acá hay gente que todavía representa, en ese momento representaba la unidad nacional. El otro proyecto del Partido Aprista Peruano, por iniciativa del congresista Aurelio Pastor Valdivieso, fue rechazado, que pedía que los vicepresidentes o los presidentes puedan postular. ¿Quiénes votaron a favor? O sea, para no ser rechazado, para que proceda. A favor, el congresista Mauricio Mulder. Solito a favor. Abstenciones. Otros compañeros de él, del Castillo, Vallerriestra y Messi Cabanillas. El APRA dividida. ¿Quiénes votaron en contra? O sea, para archivar el proyecto, Raimundo Mercado, de nacionalista, Moyano Delgado, fujimorista, Lazo Ríos, de los evangélicos, Santiago Fujimori, del fujimorismo, no sé si ahora de qué fujimorismo puede hacer, si es de uno de estos nuevos movimientos que hay, Aguataz Marluf, Espinosa Cruz, Mayorga Espinosa Cruz, que es actualmente congresista del PP, Mayorga Miranda, de nacionalismo, Castro Estañaro, del PPC, Bedoya de Vivanco. Aquí está. Fue rechazado. O sea, estos señores creen del gobierno que están ahí inventando la pólvora. ¡Oh, hemos descubierto que esta es una gran medida! Que esta es la gran reforma que el Perú necesita. Que esto va a solucionar el tema de seguridad. Esto va a servir para construir el norte, ahora la selva. Esto va a servir para bajar la gasolina. La gasolina ha bajado en el mundo 44%, que el Perú ha subido. Eso, o los peajes, ¿esto va a solucionar? Está rechazado.
Ya se debatió, no debate express, pero debate de casi un año. Y acá está rechazado. Pero, ¿qué se dijo en la constituyente? Porque tampoco acá hay nada nuevo. En la constituyente, lo que pasaba el año 85 cuando se implementó esto, de que los presidentes podían postular al Congreso, hubieron muchos candidatos a la presidencia. ¿Ustedes recuerdan a Peter Gurmana? Lo declaró públicamente. Yo lo que quiero es ir al Senado, no quiero ser presidente. Y lo declararon otros personajes curiosos. Campos Arredondo. ¿Ustedes recuerdan a Campos Arredondo? Claro, el gobierno no los conoce porque acaba de llegar a la política. En esa época se llegaba pues a las obras teatrales, en fin, se dedicaban a otras cosas. Entonces no saben de política, no tienen idea lo que es la política. Entonces que empiecen a revisar. Ahora, no vayamos pues al cura Bolo, que era candidato eterno, o a Carlos Cordero y Velarde, que era candidato eterno a la presidencia, que estarían siempre en el Congreso. Pero en el Congreso de esa época, que era un Congreso de Senado, iban al Senado. Y Malpica tenía una cosa interesante, porque también hay que recurrir a Malpica, a Bernales, en fin, todos ellos. ¿Qué decía Malpica, por ejemplo? Decía: me parece que es una injusticia que quien sea candidato a la presidencia de la República y tenga un 30 y tantos % no pueda integrar el Congreso, que no resulte elegido, no tenga opción a ser senador. O sea, claro, 30 y tantos %, ¿cómo te quedas afuera? Eso ya Malquita, que me parece una cosa más razonable. Pero Bernales y todo el resto lo rechazaban. Chirino Soto, aquí está Chirino Soto, Marcial Rubio, todos esos lo rechazaban. ¿De quién fue esta idea? De Roger Cáceres Velázquez en la constituyente del año 78-79. ¿Y cuántas veces fue candidato a la presidencia? Como 5. O sea, lo que hace esto es incrementar los postulados a la presidencia. Y el ejemplo más claro de que esto sirvió para algo, es Fujimori. Fujimori no quería ser presidente de la República. No sé si me contrarían los señores que están acá presentes. Quería ser senador. Y se presentó Alba Castro para ser senador. Y como Alba Castro lo tachó, fue donde Luis Alberto Sánchez, que había sido rector con él y tenía relaciones con él por la rectoría de las universidades. Y Sánchez es el que lo tuvo que vetar por indicación de Alba Castro. Y entonces, cuando él no tiene la posibilidad de ser senador, crea su movimiento y se lanza al Senado y a la presidencia de la República. O sea, una dupleta. Y salió elegido presidente. Y tuvo que renunciar a ser senador, porque ya era presidente. Ese fue el único caso que sirvió para eso. Pero como se dieron cuenta de esta ventana abierta, que era un error, en la constituyente del 93 se eliminó. Pero el señor Vizcarra no se da cuenta de eso, pues. No conoce, pues. O sea, yo creo que hay que pedirle un curso acelerado de Derecho Constitucional. No sé quién se lo pueda dar. Quizás, no sé, el Congreso, que contrate a unos profesores para que puedan ir a Palacio todos los días a que le den una lección. O Gino Costa, bueno, él no sabe mucho de Derecho Constitucional. Pero en todo caso, alguien que sí sepa, que es importante. Porque esto lo que hace va a generar candidaturas presidenciales. Ahora, podemos cambiar un poco el tema. Quizás. Por eso es que los candidatos al Congreso, pero mejor dicho, los candidatos a la vicepresidencia se les permite ir al Congreso, porque es una costumbre que sucede en otros países, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera, y que pueden aportar, porque el hombre del partido va al Congreso y en el Congreso puede manejar su mayoría. Así pasó con Alba Castro, así pasó con Luis Alberto Sánchez, así pasó con Javier Alba Orlandini, que manejaban a su bancada, eran voceros de su bancada, eran vicepresidentes y eran senadores. Ellos podían tener un tipo de presencia. Porque claro, lo que pasa ahora, presidente, eso me lo decían el otro día, oiga, el presidente de la República quiere esto, y él es como diciendo, él es más que ustedes. Y yo le decía a este debate periodístico que tuvimos, estaba Müller presente, recuerdo, en un canal de televisión, perdón, el presidente de la República es igual que nosotros tenemos la soberanía popular.
La gente ha votado acá, y además, como hay voto preferencial, no han votado por el Frente Amplio, han votado por Marco Arana, han votado por Marisa Glave, han votado por el señor Gino Costa, han votado por la señora Beteta. Porque como hay voto preferencial, votan por ti. No solamente por tu bancada o tu partido, votan por ti. ¿Quién ha votado por Vizcarra? ¿Quién ha votado por Vizcarra? Porque por lo menos en el año 62, los vicepresidentes tenían votación independiente del presidente. Y por eso es que en el año 62 el cachorro Seoane tuvo más votos que La Torre, algo que le molestó a La Torre. Bueno, pues acá no. Acá tú has votado por Kuczynski, por una plancha. No te importa mucho quién va en la plancha, has votado por Kuczynski. El otro ha salido elegido gracias a Kuczynski. O sea, por él, ¿quién ha votado? ¿Quién ha votado? Por Mecha Arauz sí, porque han votado para ser senadora o para ser congresista en este caso. O sea, Mecha Arauz sí tiene una legitimidad mucho mayor que el presidente de Vizcarra, porque han votado por ella directamente. Sí hay legitimidad. Pero Vizcarra, no pues, respetamos su elección, por supuesto que sí, la respetamos y vamos a ayudarlo a gobernar, si se deja ayudar, porque parece que no se deja ayudar. Pero en todo caso, acá hay un tema que es complicado. Entonces, Presidenta, volviendo al tema, lo único que hace este proyecto de ley de gente que no conoce, que nunca ha sido congresista, que no ha estado metido en política, que no tiene ningún tipo de experiencia partidaria, de una que son gente de laboratorio, y que de repente han hecho unas fórmulas equivocadas. Entonces, ellos creen que puede ser un candidato a la presidencia. No, porque vamos a tener 15 candidatos a la presidencia y 15 van a entrar. Aquí, una de las personas que más ha postulado a la presidencia es Ezequiel Atacuzzi. O sea, Ezequiel Atacuzzi, si viviese ahora, ¿va a entrar al Congreso? ¿Ezequiel Atacuzzi? Bueno, no pues. Luciano Castillo. Entonces, hay muchos personajes, presidente, que hoy día, claro, todos postularían a ser presidente para tener cámara, para tener su banda electoral, su franja electoral, ¿no? Y ser conocidos y, lógicamente, llegar al Congreso, que es lo único que les va a interesar, no ser presidente de la República, y si llegan a la presidencia se encuentran que no saben qué hacer. Yo creo que eso es fatal, Presidenta. Ahora bien, en el caso de la ley, o sea, la población, también se discutió, o sea, hay que leer el diario de debates del año 79. O sea, antiguamente, fíjate, la única constitución, ha habido 3 constituciones con Cámara Única, todas impuestas, ¿no? Todas, la de 1823, por si acaso, señor Vizcarra, 1823. Claro, él no había nacido, nosotros tampoco, pero es cuestión de revisar la historia. 1826 y sobre todo la de 1867, que fue impuesta. Esa sí hablaba de Cámara Única, porque la de Bolívar hablaba de 3 cámaras inclusive, ¿no? Acaba de Cámara Única. Y no duró casi nada. Y la Cámara Única, curiosamente, le daba más poder a la Cámara, porque al ser única no tenía contrapeso. Al ser una Cámara Única no hay contrapeso. El contrapeso nuestro no existe. El contrapeso nuestro, ¿qué cosa es? El gobierno, es el Consejo de Ministros que veta las leyes. Pero ¿cuál es el contrapeso? Acá debe haber un contrapeso, que es la Cámara Alta, que está ahí cerrada al costado, que es salón de actuaciones, para que el contrapeso sirva para controlar los excesos que esta Cámara pueda cometer. Ahora esta Cámara comete excesos y no hay cómo se puedan controlar. Y entonces, lo que sí hay que hacer, presidente, es en todo caso, ¿quién, por ejemplo, quién paró en la mayoría aprista de aquella época, quién paró la expropiación de los bancos y las compañías de seguros? El Senado. No fue la Cámara de Diputados. Acá se aprobó al carpetazo. Yo estaba presente. Al carpetazo. Pasó a la Cámara de Senadores, Cámara reflexiva, claro, hicieron su labor, reflexionaron pues, y al final pararon la expropiación. A García, que en ese momento era todopoderoso y era un líder con gran respaldo popular. Bueno, se paró. Acá se paró. El Senado, no diputados. Bueno, esa posibilidad hoy día no existe, lamentablemente. Y entonces, presidente, cuando hablamos de cómo se determina, se discutió largamente cómo se nombraban o cómo se elegían o qué número tenían o debía tener el Congreso de la República.
El año 1823, Presidenta, ¿qué decía la ley? ¿Qué decía la ley? Artículo 42 de la Constitución decía, la provincia que no tuviera, decía, mientras se aumente considerablemente la población, en esa época el Perú no tenía más de 1 millón de habitantes, mientras se aumente considerablemente la población, se declara por base representativa para cada diputado la suma de 12.000 almas. 12.000 almas, textualmente. 1823. Bueno, pues, ahora ¿cuántas almas hay? Ahora somos que cada diputado, cada congresista representa 270.000 almas o cuerpos, hay que hablar de cuerpos, ya no de almas. Y entonces, mire, entonces, ¿qué pasó? Durante el siglo XIX, hay que revisar todo el siglo XIX, cada líder, cada gamonal, cada caudillo de las provincias del Perú querían ser diputados y movían sus teclas para que con una ley se cree una provincia. Se crea la provincia, automáticamente se creaba un diputado. Y así se han creado muchas provincias en el Perú. Muchas provincias del Perú. No por el ánimo de crear la provincia, sino por el ánimo de aumentar el número de congresistas. Eso pasó en el siglo XIX. Y podría pasar acá con mayoría fujimorista o aprista o Pepe Causa, así, cualquier mayoría podría empezar a crear leyes para aumentar su número. Por eso es que la Constitución de 1979, y ahí está en ley de debates, limita a una cifra que dio la propia Constitución. La limita a 120 y ahora a 130. Porque con ese criterio se puede crear cualquier cosa. Pero lo que no veo acá es, por ejemplo, ¿por qué no descreamos, por decirlo de alguna manera, si es castellano, ¿por qué no eliminamos el Parlamento andino? Que los países andinos han recomendado su eliminación, que no funciona el Parlamento andino. Funciona el Tribunal Andino en Quito, funciona los aranceles andinos. Ayer han tenido una reunión los presidentes andinos después de muchos años. Hoy día viene el presidente de Colombia en visita oficial al Congreso a las 4 de la tarde. Que nos cuente él. Ellos han recomendado eliminar el Parlamento andino, que no sirve para nada. Es un cuadro pintado en la pared. No sirve para nada. Y cuesta mucho dinero. Mucho más dinero que cualquier comisión del Congreso. Y sin embargo, nadie dice nada. Nadie dice nada. No sirven. Y la semana de representación de los parlamentos andinos no es semana, es todo el año de representación. Ganan por todo el año, por representar. Ellos viajan constantemente, nadie sabe dónde están. Usted quiere ubicarlos hoy día y bueno, se encuentra con él que puede estar en la China, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Bogotá, donde es la sede. Y en Bogotá nadie los conoce, nadie los reconoce, en fin. Ni los guardias de tránsito en Bogotá les hacen caso. Entonces, ese es el Parlamento andino. Entonces, eso de acá, eso no se toca. ¿Y por ley se puede crear más parlamentarios andinos? ¿Por ley vamos a crear más? ¿O vamos a crear más curules en el extranjero por ley? Claro, porque como todo el mundo se va y crecen afuera y no hay cifras exactas, puedes crear. Falsamente puedes crear. Entonces yo creo, presidente, que no es por ley. Yo creo que tiene que hacerse lo que ha dicho Velázquez, que me parece interesante, que se quede fijado en la Constitución y que más bien con un compromiso de cada 10, 15 o 20 años a hacer una revisión de la población y del territorio, de la población más que el territorio, y de acuerdo a eso ir ajustando la cifra, que siempre van a ser cifras antipáticas, porque si el 90%, 80% de la población está contra nosotros, evidentemente va a estar mucho más por incrementar su número, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Costa. Congresista Meléndez. Tiene la palabra el congresista Costa. ¿Quiere una interrupción? No, cuando corresponde. Ok. Gracias, presidenta. Saludo a los colegas de la comisión. En primer lugar, presidenta, saludar que estemos discutiendo una reforma constitucional que tiene relevancia para el proceso del 2021, que es este artículo 90. Y sugeriría, presidenta, y esto lo conversamos en Palacio hace poco más de 10 días, y me parece, si mal no recuerdo, que fue el propio vocero de Fuerza Popular, el colega Tubino, el que planteó
el criterio de que se le diera prioridad no solo a la discusión de las reformas constitucionales, sino que dentro de ellas a aquellas que son relevantes para el proceso electoral del 2021. Y este artículo 90 es una de ellas. Hay otros 2 o 3 proyectos que creo que están referidos, por ejemplo, a requisitos o impedimentos para postular y el plazo de los mandatos de los gobernadores y alcaldes, que también requieren reforma constitucional y que también serían relevantes para el 2021, y sugeriría que le demos la prioridad que le estamos dando al artículo 90. En ese sentido, mi sugerencia, Presidenta, sería que, terminada la discusión del artículo 90, podamos salir por un momento del proyecto de ley 4185 y abordar estos otros proyectos de ley que tienen implicancia constitucional y que están referidos al proceso electoral del 2021, porque son aquellos donde hay un poco más de urgencia. Ese sería mi primer comentario, Presidenta. El segundo, en relación con la propuesta del Ejecutivo, nosotros estamos de acuerdo con que los candidatos a la presidencia y vicepresidencias puedan integrar el Congreso, puedan ser candidatos al Congreso. Nos parece bien que los líderes de los principales partidos estén representados en el Congreso. Esa es la idea, reconocer. Sí. Lo que pasa es que no me queda claro qué es lo que usted está proponiendo. Esta modificación constitucional, esta reforma constitucional, tiene impacto directo en el proceso electoral del 2021. ¿Qué es lo que usted está pidiendo como modificación en el orden de las leyes? Hemos priorizado las reformas constitucionales porque son las que toman más tiempo en su aprobación y estas tienen impacto directo en las del 2021. ¿Qué tipo de priorización es la que usted está sugiriendo? Y yo estoy saludando esa decisión, Presidenta. Estoy saludando. Lo que estoy diciendo es que, ya que estamos en las reformas constitucionales, me parece muy bien, dentro de ellas démosle prioridad a aquellas reformas constitucionales que tienen más urgencia porque van a ser determinantes para el próximo proceso electoral del 2021, dentro de todo el paquete de reformas constitucionales. Todas van a entrar en funcionamiento, la mayoría, a partir del 2021, pero las que tienen que ver con los procesos electorales van a entrar en funcionamiento antes, porque tienen que ver con las elecciones del 2021. Entonces, recogiendo la propuesta que hizo su colega Carlos Tubino, sugiero que entre todo el paquete de reformas constitucionales le demos prioridad a las que tienen que ver con el proceso electoral y no las que se aplicarán recién a partir del 2021, sino las que se tendrán que aplicar antes, como esta, el artículo 90, porque tiene que ver con quién puede ser candidato y no. Lo mismo con los requisitos, por ejemplo, para postular, ¿no es cierto? Hay una propuesta del Ejecutivo que dice: quien tiene una sentencia de primera instancia condenatoria no puede postular. Esa es una norma que requiere reforma constitucional y que tiene implicaciones en el proceso electoral que nos lleva al 2021. Esa es la propuesta que he hecho, Presidenta. No quiero acá interrumpir el diálogo, simplemente estoy aprovechando para hacerla porque fue un criterio que propuso el congresista Tubino con el que estoy de acuerdo. Prioridad a las reformas constitucionales y dentro de ellas aquellas que tienen que ver con el proceso electoral del 2021. Me pide una interrupción la congresista Salgado. Y la congresista Beteta también, por excepción. Cuestión de orden, congresista Beteta. No, pero interrupción, congresista Salgado. Gracias, congresista Costa. Gracias, Presidenta. No, como yo estuve ahí presente casualmente con el congresista Tubino en esa reunión de voceros, lo que hizo el congresista Tubino fue presentar el calendario que la Comisión de Constitución le entregó, lo que ustedes habían aprobado, sino que de una forma más desarrollada. Le entregó al primer ministro para que también tuviera conocimiento el presidente Vizcarra, y dentro de eso está el cronograma muy claro, en la cual nos quedan 3 legislaturas para aprobar las reformas constitucionales. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo en este momento es poner los temas que sabemos que requieren cumplir con ese calendario, pero no. El congresista Tubino no se comprometió a algo específicamente, porque esa reunión no fue de compromisos
ni de acuerdos. Fue una conversación muy clara y transparente sobre diferentes temas, pero es que lo que sí entregó fue el cronograma, que no lo hizo el congresista Tubino, que lo pedimos a la Comisión de Constitución de lo que ustedes habían aprobado. O sea, para que quede muy bien claro, y ahí están las 3 legislaturas con fechas que nos quedan para aprobar las reformas constitucionales que van a repercutir casualmente en todo lo que usted ha manifestado. Gracias, Presidenta. Congresista Beteta, interrupción. Ya no. Congresista Costa, para que continúe. Sí, Presidenta, solo para terminar esto, no estoy hablando de compromisos, estoy hablando de criterios. Estoy de acuerdo con el criterio del congresista Tubino. Primero, las reformas constitucionales, y dentro de ellas hay algunas que vamos a tener que, digamos, tener en cuenta y van a regular el próximo proceso electoral, y otras que solo van a entrar en función, o en vigencia, perdón, a partir del 28 de julio del 2021. Entonces, el criterio de Tubino, que yo recojo, es dentro de las reformas constitucionales, primero, aquellas que son relevantes para el proceso electoral, como el artículo 90, o los impedimentos para postular, y segundo, y después, aquellas que entrarán en vigencia a partir del 28 de julio. Eso es todo. Presidenta, sobre el tema de fondo, nosotros estamos de acuerdo. El congresista Guido Lombardi, integrante de la bancada liberal, ha presentado un proyecto en este sentido, inclusive un poquito más allá, porque ha sido obligatorio que los candidatos o candidatas a la presidencia de la República vayan también de candidatos al Congreso. Esta fórmula me parece mejor porque no lo hace obligatorio. Y la amplía un poco, porque no es solo el candidato o la candidata a la presidencia, sino también pueden ser los candidatos vicepresidenciales. Entonces nosotros estamos de acuerdo, nos parece importante que los partidos estén representados acá por sus líderes, eso contribuiría a enriquecer el debate, a comprometer más a las organizaciones políticas y a tener una mejor calidad de trabajo legislativo. Entendemos las preocupaciones que hay en términos de que esto puede ser un incentivo para tener muchos candidatos presidenciales, es verdad. Ese es, digamos, el perjuicio, si usted quiere, de una iniciativa de esta naturaleza, que podemos tener un número muy alto de candidatos cuando ya ese es un problema. Pero por otro lado, en realidad solo entrarán al Congreso los candidatos presidenciales de los partidos que superaron la valla electoral. O sea que, digamos, el perjuicio sería en incrementar el número de candidaturas. Si el Congreso tuviera bien discutir y recoger la propuesta del Poder Ejecutivo de que en lugar de firmas lo que tengamos es una lista de miembros del partido mínima, me parece que son 12.500, y que eso habilita para ir a unas primarias donde los partidos inscritos con esta lista de 2.500 demuestren que tienen, ¿no es cierto?, un respaldo electoral superior a esos 12.500, eso permitiría que esos partidos con respaldo electoral y de masas, si se quiere, sean los que quedan calificados para participar en el proceso electoral. O sea que, digamos, ahí se abría un filtro para que todos los que se inscriben como candidatos no necesariamente vayan de candidatos, porque el filtro lo dan estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me pide una interrupción el congresista García Belaúnde, Presidenta. Congresista García Belaúnde. Presidente, escuchando al colega Costa, algo que se podría discutir también, presidente, creo que es si para darle lo que ha dicho un poco él, en el sentido de que puedan llevar al Congreso experiencia, etcétera, porque veo que no hay mucha experiencia en el actual gobierno, entonces es necesario que la adquieran, si no la adquieren ahora, que la adquieran después, pero que la vayan adquiriendo, ¿no? Quizás permitirles que los expresidentes constitucionales y por supuesto libres de cualquier tipo de acusación por corrupción puedan ser luego representantes vitalicios, o sea, congresistas vitalicios, como es en algunas partes del mundo y como fue en el Perú, y gozamos en el Perú a Bustamante Rivero y a Belaúnde,
que fue un lujo escucharlo siempre cuando intervenían, sobre todo cuando se discutió el tema de la banca. Escuchar a ambos fue un lujo. Y antes a Bustamante, que murió en el interín, pero que las pocas veces que asistió al Congreso dio unas lecciones extraordinarias de civismo y de cultura y de amor a la patria. Me pide el congresista Violeta la segunda interrupción, presidenta. Es la tercera, por excepción y solamente en esta oportunidad. Congresista Violeta tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Yo